Fórmula de control orientado al pronóstico. Grigori Petrovich Grabovoi, segunda parte. La información del autor explicada en este video está contenida en el texto del seminario Métodos irracionales para prevenir procesos catastróficos globales que representan una amenaza para el mundo. En esta segunda parte, en primera instancia, realizaremos un proceso de comprensión sobre el fundamento y aplicabilidad de la fórmula. Nos explica el Dr. Grabovoi: si durante 10 a la menos 17 segundos la luz funciona de tal manera que cada elemento del evento adyacente, ya sea un evento pasado, futuro o actual, está interconectado en forma de bloques separados, lo que hay que hacer es llevar allí al sistema rígido de estas conexiones uno o varios elementos rígidos. Y si en algún punto en el futuro sucede que, por ejemplo, un elemento de estos se deforma de alguna manera, entonces se transmiten desde el momento actual al futuro estas conexiones rígidas o indeformables. Haciendo esquemático este texto del autor de las enseñanzas, visualizamos dos eventos, uno presente y uno futuro, que para el caso es el evento adyacente al evento presente. Cada evento representado por una esfera. En la esfera del evento futuro vemos estas pequeñas esferas al interior del evento, que son los elementos que lo componen, los elementos del evento adyacente. Los elementos que conforman el evento adyacente están interconectados por bloques rígidos separados entre sí. Si un elemento de este evento futuro se deforma, por ejemplo, una de estas esferas, la deformación es una desviación de la norma, lo que se traduce en un resultado o consecuencias no armónicas del evento futuro. Nos dice el Dr. Grabovoi que desde el momento actual, para el caso el evento presente, nosotros podemos transmitir estos bloques en su forma rígida al elemento del evento futuro y de esta manera corregir o normalizar el evento. Ahora, al transmitir este bloque rígido, estamos transmitiendo un tensor. Y nos decía el Dr. Grabovoi en el video de la semana anterior: entonces, como dije en la última conferencia, todas las conexiones que conducen a esta función pueden explicarse, por ejemplo, mediante análisis tensorial. Ahora estamos hablando solo de la aplicación específica de estas relaciones funcionales. ¿Y qué es un tensor? Es una entidad algebraica que generaliza los conceptos de escala, vector y matriz de manera que sea independiente de cualquier sistema de coordenadas. Este tensor es entonces la conexión rígida o indeformable para corregir la deformación de los elementos del evento adyacente.
En conclusión, la fórmula de control de pronóstico orientado es un sistema de transmisión de tensores a eventos adyacentes. Y a continuación nos explica el Dr. Grabovoi que esta primera parte de la fórmula G1 de G1 es la fase de la realidad futura. Y que el término K1 sub i es el coeficiente de reproducibilidad de la fase de pronóstico, es decir, todas las opciones posibles que pueden ser o existir. Y que el término G1 pi es la función del espacio del pensamiento. Entonces tenemos que la fase de la realidad futura es igual al coeficiente de reproducibilidad multiplicado por la función del espacio del pensamiento. Y que esta función del espacio de su pensamiento cambia o varía dependiendo de cómo cambie usted la estructura de su conciencia. Es decir, esto hace referencia a que pensando de una manera concentrada, orientada, enfocada hacia la norma, usted lleva a cabo el control que corrige los eventos. Y esto se lleva a cabo visualizando la fórmula completa, pero llevando el enfoque de su pensamiento constructivo al pi de la fórmula. Finalmente, y conservando la reserva de la información personal que en últimas será publicada en volúmenes posteriores de La práctica del control, el camino de la salvación, este último recoge testimonios comprobables tanto a través de documentos como de testigos de personas que certifican la efectividad de la aplicación de las técnicas de Grigori Grabovoi. Comparto 3 de muchos testimonios de aplicación de la fórmula de control de pronóstico orientado. Testimonio 1. El domingo 22 de julio de 2018, en horas de la noche, mi sobrino de 24 años comenzó a quejarse de un terrible dolor abdominal. Pensamos que había sido una especie de indigestión. Hicimos remedios caseros, pero nada funcionó. El dolor empeoró hasta tal punto que él literalmente gritaba del dolor. Hice varios controles visualizando la fórmula de control de pronóstico en su estómago. El punto es que cuando le hice esto a él, su dolor fue aún más intenso. Aún así, continué mi concentración en la fórmula. En algún momento, el dolor empeoró hasta el punto que la única opción era ir al servicio de urgencias. Quien conoce nuestro país sabe bien que el sistema de salud en Colombia es un desastre. Cuando llegó a la sala de emergencias, estaba absolutamente atestado de pacientes que esperaban atención. Mientras tanto, yo estaba haciendo controles con la fórmula para que pudieran atenderlo lo antes posible. En promedio, en la atención de emergencias, el tiempo de espera varía de 3 a 8 horas. El dolor físico de mi sobrino fue tal que en medio de la desesperación, se entró en el área donde estaban los médicos y les rogó casi de rodillas que lo atendieran. La verdad es que fue atendido 1 hora después de llegar. Incluso aplicaron morfina para controlar el dolor. Hicieron todos los exámenes del caso en menos de 2 horas, cuando esto generalmente demora 8 horas o más. El diagnóstico fue crisis biliar, cálculos biliares e inflamación de la vesícula biliar con remisión a cirugía de extracción mayor.
En la foto pueden ver a mi sobrino en observación para remisión a cirugía. El área repleta de pacientes sin camillas disponibles, ni siquiera una cobija para cubrirlo. Se cubrió con su propia chaqueta y un chal de mi hermana. La EPS, la entidad aseguradora de salud, autorizó la cirugía en menos de una hora. Esto fue casi increíble, ya que este proceso, incluso en casos críticos, lleva días. En este punto, mi hermana, la madre de mi sobrino, estaba muy preocupada por los costos de esta cirugía porque el seguro médico no cubre el 100% de los costos asociados con estos procesos. Y luego el problema era que no habían salas de cirugía disponibles. Continué haciendo mis controles con la fórmula del control de pronóstico, enfocándome en el hecho de que no había pacientes esperando salas de cirugía. En un lapso de 3 horas como máximo ingresó a cirugía. Esto de entrada ya era un verdadero milagro. A su lado habían personas que esperaban una cirugía durante días y ni siquiera en una camilla, sino literalmente en un asiento durante días esperando una cirugía. Para sorpresa del cirujano, la cirugía se realizó por laparoscopia y solo se extrajo la vesícula biliar. El tiempo programado para la cirugía, que inicialmente era de 3 horas, fue de solo 1 hora y media. 2 horas después estaba en la sala de recuperación, perfectamente despierto, consciente y recibiendo comida. 3 horas después fue dado de alta y regresó a la casa para recuperarse. Y como si esto no fuera suficiente, la cuenta de gastos médicos fue de 0 pesos. Todo esto transcurrió en un lapso de menos de 24 horas. El segundo testimonio hace referencia al sismo ocurrido en Colombia el día sábado 23 de marzo de 2019. Después de 20 minutos del inicio del webinario correspondiente al curso con la profesora Eugenia Usuquina, ocurrió un sismo de 6.1 grados. Cuando vi que todo se movía instantáneamente, me concentré en el dispositivo PRK1U y en la fórmula de control orientado al pronóstico. En menos de 10 segundos el sismo se detuvo. El tercer testimonio hace referencia a la utilización de la fórmula cuando a mi hermana le practicaron un ultrasonido hepatobiliar. En mayo de 2019, mi hermana fue a realizarse este examen previa programación de la cirugía para extracción de pólipos biliares. Ella ya había sido diagnosticada desde el año 2015 y debido al crecimiento de estos, la cirugía debía hacerse. Durante el examen, ella realizó la concentración en la fórmula de control orientado al pronóstico y este fue el resultado final del examen clínico. Ultrasonido hepatobiliar, datos clínicos, dolor en hipocondrio derecho, antecedentes de pólipos en la vesícula. El hígado es de tamaño, forma y ecos normales, no hay lesiones de neoformación ni cambios inflamatorios. La vesícula biliar es de tamaño, forma y paredes normales, no hay litiasis ni signos de colecistitis. La imagen de pólipo vesicular reportada en estudio previo no se define en el presente estudio. Las vías biliares intra y extrahepáticas son de calibre normal, no se observan signos de proceso obstructivo. Sobra decir que no fue intervenida quirúrgicamente. Esta es mi recomendación para el uso de la fórmula. Realice concentraciones diarias en la fórmula para racionalizar o normalizar eventos en su vida diaria que no sean armónicos, es decir, que estén fuera de la norma. Concentrándose en el pi de la fórmula, visualice la norma de estos eventos, ya sea a nivel de salud o de eventos personales o de alcance social. Cuando usted lleva a cabo estos controles, está corrigiendo no solamente sus propios eventos, sino todos los eventos adyacentes, llevándolos a la norma en los términos en los que son constructivos, armónicos y para su desarrollo eterno y el de todos.